Casi siempre que una idea en Java se vuelve popular, que se empieza a ser bastante extendida en la comunidad, esa idea se vuelve un estándar. Entonces, algo así pasó, por ejemplo, con las ideas de mapeo objeto relacional que vienen de Hibernate. Muchas de las ideas que ahora son parte del estándar de JPA, esas ideas vienen de el proyecto de Hibernate, y mucho de la forma en cómo trabaja Hibernate se usó como inspiración para definir el estándar de JPA. Algo similar pasa, por ejemplo, con esto de inyección de dependencias. En Java ya hay un estándar que se definió inspirado un poco en estas cuestiones de inyección de dependencias que hace Spring usando annotations, y ese estándar es JSR 330. Entonces, lo que les dice este estándar, bueno, este estándar es muy extenso, pero yo solamente les voy a hablar de los elementos más básicos que tienen que ver con inyección de dependencias. Pero lo que les dice este estándar es que, por ejemplo, ya vimos ahorita que en Spring hay una annotation, esta annotation que es component, para marcar en un contenedor, bueno, para marcar que una clase se debe de guardar una instancia en el contenedor. Entonces JSR 330 define algo similar, define que debe de haber como un contenedor de inyección de dependencias, y ese contenedor puede usar, bueno, para registrar componentes en ese contenedor, en lugar de usar @component podríamos usar @named. Entonces, digamos que esta annotation ya es parte del estándar de lo que define ser inyección de dependencias con annotations, y esta es la versión de Spring para hacer definición de componentes, o sea, usando sus propios annotations. Entonces, en Java existe mucho esto de que hay un estándar. El estándar es básicamente un documento que les dice qué es válido y qué tiene que hacer una tecnología, como lo es el caso de JPA. JPA pues les dice que debe de haber estos mecanismos de persistencia y cómo deben de funcionar los annotations para que puedan mapear clases, etcétera, etcétera. Y al lado del estándar está también la implementación. La implementación ya es una colección de librerías que ya tienen definido, y ahora sí ya es tal cual código que implementa el estándar. Entonces, en cierto sentido podríamos pensar que el núcleo de Spring les provee la implementación de JSR 330 ahora que ya se volvió estándar esto de inyección de dependencias. Pero no es el único, hay varios proveedores de inyección de dependencias. Entonces, por ejemplo, hay uno que se llama Guys, otro que se llama Tapestry, y este otro que es HK2. Bueno, creo que ese se pronuncia Guys, no estoy seguro. Estos son básicamente alternativas para hacer mecanismos de inyección de dependencia. Todos estos son implementaciones de este estándar JSR 330. Y ahorita nada más para mostrarles brevemente pues, la comparación con estos annotations que ya son parte del estándar, pues voy a reemplazar brevemente algunos de los annotations que teníamos para la clase del servicio. Entonces, estos annotations, para que podamos habilitarlos, tenemos que importar una dependencia tenemos que importar una dependencia de Maven. Entonces, lo que voy a hacer aquí es que me voy a ir a la diapositiva 216 y de ahí voy a copiar este código que está, bueno, esta dependencia, este XML. Me voy a ir a mi proyecto y voy a abrir mi archivo POM.xml. Entonces, este archivo de POM.xml, aquí está. Aquí está. Y pues este archivo, aquí voy a pegar la dependencia que acabo de copiar. Y esto es nada más para definir las annotations de JSR 330. Ahora, aquí es importante que entiendan que lo único que me da esta dependencia son las interfaces para definir los annotations, para que funcione lo de los annotations de JSR 330. Pero ya el cómo funciona eso, el que haya un proveedor, un contenedor que soporte inyección de dependencias y que tenga todo este mecanismo del que hemos hablado previamente, eso más bien me lo da el proveedor. Entonces, al igual como en JPA, que ya ven que teníamos que JPA es el estándar, pero usábamos como proveedor de JPA a Hibernate, es algo similar aquí. Aquí estamos usando como
proveedor como proveedor de inyección de dependencias, como proveedor de JSR 330, vamos a estar usando Spring. Entonces vamos a hacer una comparativa de los annotations. Yo había utilizado en la clase de servicio email este annotation para registrar en el contexto de Spring una instancia de esta clase. Alternativamente, voy a comentar esta annotation. Alternativamente, ustedes pueden utilizar los annotations de JSR 330. Y lo que pueden hacer aquí es poner entonces el annotation @named. Entonces voy a importar esta annotation, javax inject named, ahí está. Y aquí le voy a poner servicio. Bueno, básicamente voy a copiar esta cadena y la voy a pegar aquí. ¿Ok? Entonces este annotation que está aquí sería el equivalente a este annotation que puse aquí arriba de component. Ajá. Entonces nada más que aquí estaríamos usando ya el estándar para declarar componentes en un contenedor de inyección de dependencias. Algo similar pasa con estos annotations auto-wired y qualifier. El equivalente a este auto-wired en el estándar es @inject, y el equivalente a este qualifier es @named y el nombre de este componente que quiero inyectar aquí en esta propiedad. Entonces estos annotations también hay que importarlos. Entonces vamos a importar este de aquí. Y esto entonces ya está utilizando los annotations oficiales. Bueno, aquí marca un errorcito, pero es por este bug raro que tiene NetBeans. Voy a cerrar la clase y la voy a volver a abrir. Entonces si se fijan ya no me aparece el error reset. Fíjense que estos annotations pues ya no son parte del paquete de Spring. Estos annotations de named, por ejemplo, ya son parte del paquete oficial de Java, javax.inject, ya es parte del estándar. Entonces aquí estamos utilizando estos annotations para básicamente hacer lo mismo de hace rato, de declarar un componente y luego a ese componente inyectarle una dependencia que es este otro componente. Pero ahora estamos utilizando el estándar, ¿no? Los annotations oficiales. Si yo ejecuto esta clase van a ver que sigue funcionando exactamente igual. Vamos a darle aquí Shift F6 y aquí en el output vamos a ver qué nos dice. Entonces fíjense que sigue funcionando exactamente igual. Entonces este es el uso de estos del estándar. Pero Spring pues define otros annotations, además de este @component que vimos. Hay otros annotations para declarar componentes en el contenedor de Spring. Y esos otros annotations son, por ejemplo, este que es repository, este que es service y este que es controller. En principio los 4 registran en el contenedor de Spring una instancia, pero cada uno de ellos, por ejemplo, da una funcionalidad extra. Por ejemplo, este de repository agrega algo que traduce excepciones a excepciones de un check de Spring. Más adelante, cuando veamos la integración con JPA, vamos a ver a detalle a qué me refiero con esto. Y por ejemplo, este otro de annotation de controller, lo que también registra una instancia en el contexto de Spring, pero este es nada más para declarar controladores MVC. Estos son controladores que se usan en otra parte de Spring, que se llama Spring MVC, que sirve para definir aplicaciones web. Pero bueno, yo para este curso voy a seguir utilizando los annotations estándar, los annotations de Spring, porque me dan esos detallitos extras que más adelante les iré explicando. Que no, esos extras no los tengo directamente si nada más uso el estándar de JSR 330. Entonces, pues esa es la manera de habilitar esto del estándar. Y pues es una explicación breve de esta parte.